Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana especial en que nos reunimos como iglesia juntos para adorar a nuestro Dios, para meditar en su palabra. Y hoy saben que estamos empezando el mes de agosto. ¿Qué celebramos en México en el mes de agosto? ¿Alguien? El mes de la Biblia. Muy bien, el mes de la Biblia. Entendiendo esto, que en el mes de agosto celebramos el mes de la Biblia, quizá algunos pensaron que era su cumpleaños, ¿verdad? Pero perdieron. No es el cumpleaños de nadie, es el mes de la Biblia. Y entendiendo esto, hemos decidido hacer justamente una serie durante el mes de agosto que nos lleve a meditar en la palabra de Dios. Que cada canto, que todo lo que hagamos y digamos nos lleve a meditar en la preciosa palabra de Dios. Y la serie la titulamos La Última Palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Entendiendo en que las Escrituras, la Biblia, son las que nos dan la revelación de Dios. La última palabra. En esta serie buscaremos justamente la sabiduría de las Escrituras para enfrentar los desafíos en nuestro tiempo, un tiempo que estamos abrumados de información, de cambios constantes y a veces de cuestiones contradictorias que suceden a nuestro alrededor. Pero antes de sumergirnos en el tema, quizás vale hacernos una pregunta que puede ser para muchos de los que están aquí o quizás para los que están afuera. ¿Por qué deberíamos confiar en un libro antiguo en la era de Google y ahora de la inteligencia artificial? Donde la información fluye, donde parece que todo está al alcance de las manos. Entonces, decimos que una de las razones es porque es un libro que no cambia. No ha cambiado a través de los tiempos. Se permanece firme, permanece fiel. No vamos a leer una Biblia hoy y una Biblia dentro de 10 años, no. La misma Biblia que han transcurrido a través de años está hoy con nosotros y sigue siendo fiel y nos da consejos actuales. En un modelo donde la información está al alcance de un clic, donde los algoritmos parecen que saben lo que queremos antes que se lo pidamos, ¿verdad? Parece que aparecen ya en el teléfono, en la computadora, lo que necesitamos antes que se lo digamos. Y ahí tenemos la información. Quiero comprar unas tenis blancas y ahí todas las propagandas me llegan de las tenis blancas, ¿verdad? O necesito ir a una escuela para estudiar tal cosa y ahí aparece. Y esos algoritmos que interpretan lo que nosotros mismos escribimos o sin querer ponemos por allí. Con una inteligencia artificial donde promete revolucionar el mundo del conocimiento y donde todo cambia tan rápidamente. Como dice el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman, estamos en un tiempo de una modernidad líquida. Una modernidad líquida, una modernidad que cambia, una modernidad que no tiene una forma sólida. ¿Vieron lo líquido, no? Uno pone el líquido aquí y tiene una forma, lo pone aquí y tiene otra, lo pone en un plato y tiene otra. Los líquidos se ajustan al molde que reciben y van cambiando, depende de dónde lo ponemos. Entonces, esta persona Bauman dice que justamente estamos en la modernidad líquida. Todo cambia y cambia muy rápidamente y ya no volveremos a lo sólido, dice él, porque todo cambia de una manera muy rápida y llega la información a todos en una forma muy constante y muy accesible. ¿Qué relevancia tiene un libro de tantos miles de años? Nuestro tema central hoy justamente es establecer por qué la Biblia es nuestra máxima autoridad y la guía confiable por encima de esas opiniones cambiantes y de la cultura volátil y la información infinita que tenemos en Internet. Yo titulé este mensaje Guía inmutable en la era digital. Una guía inmutable en esta era digital que vive llenándonos de informaciones que a veces son ciertas, a veces no sabemos, ¿verdad? Nos confunde.
Antes de iniciar, quisiera decir que la Biblia no pretende ser justamente un libro científico, ni tampoco un libro de literatura, aunque tiene mucha literatura y tiene mucha poesía y tiene mucha historia, y no es un libro de historia, pero tiene mucha historia que revelan enseñanzas que nos ayudan en nuestra vida personal. Y es contextual con la cultura que se escribió, pero deja muchos principios que nos ayudan en nuestra vida y que son los que no han cambiado a través de los años. La Biblia es un libro muy conocido, es uno de los libros más conocidos y se ha traducido a 3.750 idiomas, entre toda la Biblia, el Nuevo Testamento y porciones, 3.750 idiomas. Y se ha reproducido en todo el mundo, sea así, ¿no? Porciones pequeñas, el Nuevo Testamento o la Biblia completa. Muchos quisieron terminar con la Biblia en diferentes tiempos, quemándola, matando por conseguir una Biblia, pero no lo han logrado. La Biblia sigue hasta al día de hoy, y aún en países pequeños, comunistas, o donde la religión ha sido perseguida, la Biblia ha estado allí fiel. Gracias a muchas personas que con la ayuda de Dios pudieron llevarla, sacrificaron su vida, invirtieron en su vida para que la Biblia llegue a todos los lugares. Entonces, decimos que la Biblia justamente fue escrita, fíjense, fue escrita en un periodo de 1500 años se escribió, por 40 autores diferentes. Autores que ni se conocían, muchos de ellos, que vivieron situaciones diferentes, en lugares diferentes, crisis diferentes, victorias diferentes. Pero la Biblia trae un hilo conductor que va desde Génesis hasta Apocalipsis y que no se pierde. Miren, nosotros hemos trabajado justamente mucho en el Ministerio de Literatura y en Sudamérica hemos trabajado escribiendo libros. ¿Y saben lo que cuesta escribir un libro con varias personas? Aún juntándolas, sabiendo que tenemos el mismo propósito, que vamos a lo mismo. Pero cuando presentan los escritos, cada uno agarró por su lado. ¿Y cómo cuesta unificar eso? Entonces, cuando uno ve lo difícil que es hacer que las personas se pongan de acuerdo y juntos escribir un libro que nos lleve a la misma línea, decimos, es un milagro que en 1500 años 40 personas que no se conocieron, muchos de ellos, hayan podido escribir un libro que no perdió el hilo conductor, sino que se mantuvo desde el principio hasta el final. La Biblia contiene una gran cantidad de información acerca justamente del mundo social y natural, cosas que han confirmado las investigaciones, ¿no? Por ejemplo, se argumenta siempre que somos los seres humanos, seres puramente sociales, y necesitamos siempre del otro. El otro nos ayuda a vernos, el otro nos da idea de que somos humanos y que tenemos un igual allí. El otro nos hace real. ¿Qué fue lo que dijo Dios en el inicio de todas las cosas? ¿No? No es bueno que el ser humano esté solo. Necesita otro que lo acompañe, otro que lo haga ver, otro que sea su reflejo. Ya Dios nos creó así, no es un descubrimiento que sacamos ahora. El origen por el cual Dios nos creó a los seres humanos era para que seamos seres sociales. También ahora muchos dicen, por ejemplo en psicología se dice mucho el amor, ¿no? Que el amor es lo que da sanidad a la gente, es la necesidad básica del ser humano, expresar el amor, sentir el amor. ¿Y nosotros qué? ¿Somos hijos de quién? De un Dios que es amor. Dios es amor y su imagen y semejanza está puesta en nosotros. Entonces no es casualidad que necesitemos el amor. No es casualidad que nos expresemos el amor y que nos sintamos bien cuando estamos amados y cuando damos amor. Es algo que el mismo Dios puso en nosotros, porque somos imagen y semejanza suya. Hay algunos temas también interesantes, científicos, que se han descubierto y que están en la palabra de Dios desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el ciclo hidrológico, que
El agua se evapora y se hacen las nubes y cae a la tierra en forma de lluvia, ¿verdad? Es algo que se descubrió mucho tiempo después de que la Biblia esté escrita. Pero si vamos a los pasajes bíblicos, fíjense lo que nos dice Eclesiastés 1:7. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Job 36, 27 y 28 dice: Él hace subir el vapor de agua y luego lo destila en lluvia. La lluvia se derrama desde las nubes y todos se benefician. Cualquier parecido con la realidad. Pura coincidencia, ¿verdad? Pero un libro tan viejo y nos reveló algo que a los científicos les llevó años aprender o reconocer o descubrir. Y ya la Biblia lo estaba revelando. También decimos que la tierra está suspendida sobre el espacio. Y fíjense que en una época donde se creía que la tierra estaba sostenida por columnas, ¿verdad? Otros creían que era una gigante tortuga o un elefante, y allí estaba apoyada la tierra. Justamente la Biblia ya revela que no era así. Si nosotros vamos a Job 26:7, dice: Dios extiende el cielo desde el norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. ¡Wow! La tierra suspendida sobre la nada. Y nosotros hasta que, creo que no llegamos a la luna, ¿verdad? Pero hasta que descubrimos eso, todas las investigaciones, los equipos, las cosas que tuvimos que ver y tener, y cuando Dios ya lo había dicho en su palabra. Fíjense también que la existencia de vientos y corrientes oceánicas, la refiere acá en Eclesiastés 1:6, dice: el viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas soplando en círculos, refiriéndose justamente a los patrones circulares que tiene el viento y las corrientes que operan. La forma de la tierra, que por tanto tiempo se creyó que era plana, en Isaías 40:22 dice: Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, la gente que hay abajo le parecen saltamontes, y Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. ¿Cuántas referencias, verdad? ¿Cuántas referencias que Dios ya estaba, por medio de la inspiración que estaba dando a los escritores, estaba revelando ya de cómo funciona este mundo que conocemos? Hay principios también que encontramos en la Biblia sobre la cuarentena, principios sobre la higiene, que vinieron en la ley mosaica y justamente venían como órdenes de purificación, pero porque el pueblo justamente se guiaba por los mandatos de Dios. Si era una ley o que se limpien o que hagan esto, el otro, el pueblo no lo hacía. Pero cuando veía como ley mosaica, ley de Dios y como una purificación necesaria, el pueblo la aplicaba fielmente. Entonces allí encontramos Levítico, por ejemplo, 13 y 14, habla sobre la lepra y sobre las enfermedades infectocontagiosas, donde decía que debían alejar a estas personas del pueblo, que debían salir del pueblo, aislarse. ¿Por qué? Porque eran enfermedades que contagiaban. Y ya Dios les daba la ley: aléjenlos, sáquenlos del campamento. También Números 19 nos habla sobre la manipulación de cadáveres. Cuando se decía, si alguien toca un cadáver, porque claro, a veces se moría, había que moverlo, alguien lo tenía que mover, ¿verdad? Entonces los que lo movían, ¿qué hacían? Tenían que pasar un proceso de purificación. Porque depende de qué murió la persona, también podía tener algún efecto contagioso. Aún con los excrementos, en Deuteronomio dice: desechar los excrementos fuera del campamento y cubrirlos. Todas estas eran leyes que Dios daba, porque para proteger al pueblo, un pueblo que por muchas de estas cosas era justamente disminuido, era diezmado, porque no cuidaban estas cosas y entonces el pueblo moría en cantidad. No existían los gérmenes, los gérmenes existían, los que no los conocían eran los seres humanos, ¿verdad? Pero los gérmenes estaban allí, pero nadie tenía ni idea de los gérmenes.
Hoy nosotros sabemos, ¿no? Incluso la cuarentena nos cuidamos, lavando con el alcohol, tapaboca y todo. Pero en ese tiempo era muy simple todo. A veces queremos verlo a la luz de ahora, ¿no? Pero todo era muy simple, muy sencillo. Entonces Dios cuidaba a su pueblo de una manera especial para que el pueblo no se dañara. Es interesante que Dios ya reveló desde hace muchos años enseñanzas que el ser humano ignoró o no quiso ver. La Biblia provee una cantidad de información acerca del comportamiento y las tendencias que tenemos los seres humanos. Incluso el análisis de expertos demuestra que la información sobre el ser humano es muy, muy exacta, aún vista por profesionales en la materia. Muchos sucesos históricos registrados en la Biblia fueron confirmados por fuentes extrabíblicas que afirman que esto fue así. Muchas cosas, y es interesante cuando vemos la palabra de Dios, cómo se cumple a pesar del tiempo. Cuando Dios dijo que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, y salió. Cuando el pueblo de Israel dijo, se portaron mal, van a ir a un cautiverio a Babilonia, pero luego van a regresar. Y así lo hizo. Cuando anunció a Jesús, y vemos cómo cada cosa de lo que se anunciaron cientos de años antes, se cumplieron perfectamente cuando Jesús vino. Es una palabra firme, que permanece y que se cumple. No es líquida, no, es bien, bien sólida. Y se cumple a través del tiempo. Si vamos a la inspiración de la Biblia para ver un poco más, vamos a ver pasajes que nos ayudan a entender justamente esto que estamos hablando. ¿Cómo fue que este libro llegó a nosotros hoy? Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí Pedro ya nos da cómo llega la Biblia a nosotros. No fue interpretación humana, no fue que alguien se levantó inspirado a escribir, sino que los santos hombres de Dios recibieron de parte de Dios esta inspiración, de diferentes formas, por historias que vivían, por sucesos que pasaban. Es tan variado, porque así es de creativo Dios, ¿no? Todo lo hacía diferente. Y uno puede ver una riqueza tremenda en las Escrituras de cómo Dios se revela al pueblo. Pero es por medio del Espíritu Santo que estas personas fueron inspiradas por Dios para escribir este libro. Esto nos habla de Dios, acerca de quién es Él, de lo que Él desea y de cuáles son los planes para la humanidad. Y vamos a ver un pasaje para iniciar en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. El apóstol Pablo también nos trae luz sobre este tema. Un pasaje conocido y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra inspirado que dice aquí significa exhalado por Dios, soplado por Dios. La palabra, toda la Escritura es exhalada por Dios, soplada por Dios en las personas. Esto nos dice que aunque los autores fueron humanos los que escribieron, el verdadero autor es Dios mismo. Él es el que estuvo atrás de todo este libro. Él es el mejor editor, ¿verdad? Que pudo compilar todo y hacer que todo coordine perfectamente. La Biblia no es el resultado de sabiduría humana, de la reflexión filosófica o de una gran historia que se contó, sino que su comunicación es directa para la humanidad y es la revelación divina. No hay otra cosa, es revelación divina justamente para el ser humano. La Biblia es útil. ¿Para qué es útil? Dice, para enseñar. Es interesante. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué queremos enseñar? ¿Qué queremos aplicar? Bueno, allí la encontramos en la Biblia.
¿Cuál es la verdad? Cuando estamos en duda ante una situación, ante un consejo, ante algo que queremos hacer, ¿cuál es la verdad? Bueno, culturalmente o socialmente, si alguien te hizo mal, devuélvele. Si no te pagó, ahora tú no le pagues, ¿verdad? Si él te ofendió, oféndelo. Si no te habla, no lo hables. Esa es la cultura, lo que nos dice generalmente la gente. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la verdad allí? ¿Qué nos enseña? Bueno, justamente Él nos dice lo contrario. Él nos dice, ama a tu enemigo, ora por él, perdona. Qué diferente, ¿verdad? Pero esa es la verdad. No, pero eso es muy difícil, pero esa es la verdad. Es esa verdad que no ha cambiado por años y que nos lleva a ser diferentes, a construir paz, a hacer un mundo distinto. El pasaje dice también que nos redarguye y nos corrige. Cuando nos desviamos, la Biblia nos corrige, nos lleva por el camino correcto que debemos ir. Entonces, cuando escuchamos que la Biblia dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que más de esto de mal procede, ¿qué hacemos? Nos sentimos mal porque sabemos que nos comprometimos, le fallamos a esta persona. O porque aún hice una promesa y no la cumplí. Cuando nosotros siempre nos preguntamos, cuando presentamos un niño en la iglesia, siempre decimos que esa presentación es un compromiso para los padres, ¿no? Quienes se comprometen justamente a criar a ese niño en una vida de fe. Ese es el compromiso. Y lo hacemos delante de Dios y los testigos. Pero a veces hay gente que ha consagrado a su niño y nunca más volvió. Y sabemos que no va ni a otra iglesia. Entonces, ¿cómo está guiando en el camino de la fe a ese niño? A veces los padres, qué pereza llevarlo a la iglesia el sábado. Qué pereza madrugar el domingo. Cuando nos comprometimos a criar a ese niño en la vida de fe, hay un compromiso delante de Dios. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Levántate, madruga. Es la vida de tu hijo la que está allí, la que necesita alimentarse de la palabra de Dios. El sábado, qué pereza, ¿no? A la tarde, no. Los jóvenes, los adolescentes necesitamos que los padres los traigan, porque allí se forman, allí hacen grupo, allí conocen más del Señor, allí se aferran a su fe. Somos nosotros los que nos comprometemos, pero qué rápido nos olvidamos. Pero cuando leemos este pasaje, ¡ay, Señor, no lo he estado haciendo! Prometí algo que no lo cumplí. Bueno, ahí es cuando me redarguye, me hace sentir algo mal, algo no está bien en mí y busco cambiar. Allí es cuando la palabra nos habla, allí es cuando la palabra nos corrige. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Nos arrepentimos? ¿Cambiamos de actitud? ¿O nos justificamos? Bueno, pero que el sábado estoy cansado, es que todos los días madrugo y madrugar el domingo y que justificamos. En lugar de tomar esto que la Biblia nos dice y corregir, porque nos está hablando el mismo Dios a nosotros. Nos instruye en justicia. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. Nos instruye para nosotros mismos y nos instruye para ayudar a formar a otros, para aconsejar a otros. Cuando otro está en aprietos, cuando vemos que otro se está equivocando, no está haciendo las cosas bien, sin importar quién sea, de acercarnos con amor y decir, eso no es lo correcto. Deja de estar hablando de esa persona, no hables mal de ella. Si tienes una situación, ve y arréglala, porque eso dice la Biblia. Arregla con tu hermano, corrige lo que está mal, pero deja de estar hablando por aquí y por allá o crear amargura en tu corazón. Aconsejamos con la palabra, animamos. Estás pasando por una crisis, Dios es fiel. Yo estaré con vosotros, es una de las promesas más abundantes en la Biblia. Tranquilo, esto va a pasar, vamos a estar orando. Dios es fiel, Dios tiene una respuesta.
Qué lindo que con la misma palabra podamos nosotros alimentarnos y sostener a otros en amor, acompañarlo en lo que está viviendo. La persona que ama la palabra exhortará a otro justamente si está haciendo algo que va en contra de ella. Y más si es alguien que es cristiano y que está en los caminos de la fe. También recibirá cuando otro le diga, cuidado, lo que estás haciendo no es correcto. Uy, ¿qué pasó? No me di cuenta realmente, pero eso no está bien. Esa palabra que dijiste, ese consejo que diste, esa amargura que estás teniendo, no te va a ayudar. ¿Me toca a mí? ¿Cómo lo recibo? Ah, no, ¿qué me va a venir a enseñar este? Este jovencito, Freddy, me va a venir a decir a mí. No, Dios habla a través de las personas sin importar la edad. Dios habla y nos habla directo al corazón. Por eso debemos recibirlo como que es la verdadera palabra de Dios. No es el consejo mío, no es mi parecer, es la palabra de Dios. En una ocasión vino una joven que trabajaba conmigo y me dice, ella era cristiana, y me dice, hermana Patti, ¿qué piensa del divorcio? Y digo, ¿yo? ¿Qué pienso yo? Busca en la Biblia. Ella era cristiana, ¿verdad? Sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero quiero saber qué piensa usted. ¿Y qué te dice la Biblia? Yo sé lo que dice la Biblia, dice, pero quiero saber qué piensa usted. Y me insistía, no me quería sacar. Le digo, bueno, ¿de qué te sirve lo que piense yo? ¿De qué te va a ayudar lo que piense yo? Lo que te va a llevar al cielo es lo que dice Dios, no lo que diga yo. Entonces, mi opinión poco vale. Entonces, la opinión está en la Biblia. Búscala y allí vas a tener la respuesta. Y no hay otra. No hay otra interpretación. En la era de la inteligencia artificial, donde la información puede ser generada por algoritmos y las verdades cambian constantemente según las actualizaciones, la Biblia se yergue como una voz inmutable e inalterable. Su autoridad no deriva de consejos humanos, ni de la popularidad que tenga en redes, ni del análisis o la reflexión que haga la gente, sino del amor divino que llega a nuestras vidas. Por eso podemos confiar en ella como la verdad absoluta, como la última palabra. Pero también la Biblia tiene un poder transformador en nosotros. Más allá del origen divino, la Biblia posee un poder que nadie posee. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como decíamos, en esta época que mucho estamos buscando en la inteligencia artificial y creemos que ella tiene todas las respuestas, podemos recibir hasta consejos personalizados, pero nunca podrá interpretar nuestros pensamientos ocultos y nuestro corazón. Solo la palabra de Dios puede interpretarlo, verlo y hablarnos directamente a cada uno de nosotros. No es un libro de ciencia, justamente para entender el universo físico, aunque tiene muchas enseñanzas físicas, ni es puramente un libro de historia, aunque contiene historias, pero es ante todo la revelación de Dios a nuestras vidas, la redención hacia nosotros para ser transformados. Desde el principio hasta el final, solo habla de una cosa, que la redención llegue al ser humano y que tenga finalmente un destino final junto con Él. Dios eso es lo que desea, eso es lo que Él busca. Entonces decimos que es un libro que fue inspirado por Dios, que nos transforma y discierne lo profundo de nuestras vidas y que es una guía infalible en un mundo de caos. Finalmente, en un mundo donde la información nos inunda y a menudo no sabemos si es verdad o no, ¿verdad? Que uno ve una información y dice, ¿esto será verdad? Porque, no sé, parece muy artificial o otros la desmienten o
o dicen cosas en noticias o en cuestiones de alimenticia. Uno dice que el aceite de coco es el mejor, el otro que el de aguacate, el otro que el aceite de soya, otro que mejor ni use aceite, use manteca. Y todos tienen sus argumentos, ¿verdad? Y uno dice, ¿a quién le creo? Al final, ¿qué uso? Cuando voy a cocinar ya me cuestiono, a ver, un día uso uno, otro día otro, a ver si así afecta menos, ¿verdad? Pero esa información que nos lleva a pensar, bueno, entonces ¿dónde estoy parado? ¿Cuál es lo mejor? Ayer justo le preguntaba eso al médico y me dice, todos los aceites son iguales, usted no se haga problemas. Mientras no se queme, todos van a ser igual. Bueno, digo, gracias entonces a alguien que tiene una palabra única, porque uno quiere hacerlo mejor, quiere cuidarse y todo, pero ¿hasta dónde, no? Entonces buscamos información allí en internet y, ¿dónde la encuentro? Vivimos en un mundo complejo, pero fíjense, Salmo 119, 105 nos dice algo que justamente nos trae esta luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vivimos en un mundo complejo, las voces de la cultura, justamente las tendencias sociales, las noticias de última hora, los consejos de los grandes expertos y la constante avalancha de datos de Internet pueden ser abrumadoras. ¿Cómo saber qué camino tomar? ¿Cómo discernir cuál es realmente la verdad? ¿Cómo vivir una vida con propósito y significado en medio de tanta y tanta incertidumbre? La palabra de Dios no es solo una fuente de información, es justamente la lámpara que alumbra nuestro camino. Pero cuando todo está oscuro, cuando todo se apaga, es esa luz que vemos allí, que se va acercando y que nos va trayendo claridad sobre lo que necesitamos. Esa es la palabra de Dios. Nos da claridad moral, nos provee principios eternos para tomar decisiones, nos enseña cómo amar a Dios y al prójimo y nos muestra el camino justamente hacia la vida plena y abundante. Nos da la perspectiva divina ante nuestro diario vivir. Nos da principios. Cuando vemos que un David venció a un gigante Goliat, no es solo una historia y no importan los detalles, si fue una piedra grande, chiquitita, si llevaba 5, 3 o 2. Lo importante es que ese joven fue en el nombre de Dios y que en el nombre de Dios podemos vencer. Cuando Moisés se abrió el Mar Rojo, dio el paso de fe. Eso es lo que tenemos que ver. A veces todo parece abrumado, pero demos el paso de fe. Son principios. No importa tanto la historia, sino qué enseñanza deja mi vida hoy. ¿Cómo puedo aplicar esa historia hermosa hoy, tantos años después? Cuando nos sumergimos en la Biblia, no solo adquirimos conocimiento, sino que recibimos sabiduría. Ella nos capacita para discernir justamente lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo fácil, de lo falso, o lo que realmente importa de lo que es transitorio. Es nuestra guía confiable, el mapa de nuestra ruta. El desafío hoy no es la falta de información, sino la falta de autoridad confiable en esa información. El desafío no es la falta de información que tenemos hoy, porque eso no es falta de información, sino la falta de autoridad confiable en la información que recibimos. Y la tendencia a ahogarnos justamente en datos que no podemos discernir. La Biblia nos ofrece el ancla segura donde nosotros podemos afirmar nuestra vida. En este mes vamos a estar viendo justamente esto. Cómo la Biblia nos habla hoy. Hoy vimos una introducción, pero vamos a estar viendo cada domingo cómo esta última palabra la tiene la Biblia, sobre diferentes temas que nos tocan vivir. Por eso el llamado de hoy es justamente a un compromiso. Es una invitación que quiero hacerle. Durante este mes y de aquí en adelante les instamos a comprometerse a leer la palabra de Dios. Quizá usted dice, yo ya la leo y la leí hasta 5 o 6 veces completa y está bien. Pero lo que estamos pidiendo hoy es que la lea no buscando una información,
no solo siguiendo un plan que hay que leerlo en el año, no solo siguiendo una costumbre o porque tengo que rendir cuentas, sino con hambre, con un corazón dispuesto a ser transformado. Busquen no solo leer la palabra, sino encontrarse con ese Dios vivo que está en la palabra. ¿Qué me dice ese Dios hoy? Permitan que su palabra sea la lámpara realmente a sus pies, el bisturí que llega al corazón, que discierne nuestros pensamientos, el alimento que sustenta el alma, porque justamente solo así, conectados con la autoridad divina, inmutable, que no cambia, la Biblia, podremos navegar en este mundo cambiante e ir con sabiduría, con principios firmes y con la seguridad de en quien confiamos. Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y abra nuestros corazones a la verdad vivificante que es la palabra de Dios, y que sí aceptemos que ella tiene la última palabra. Por favor, pongámonos de pie. Y que podamos llevar esto en nuestros corazones, que ya no veamos la Biblia quizás como la veíamos, como ese libro que tiene linda información, sino como ese Dios vivo que quiere hablarme hoy, que quiere enseñarme, que quiere sacar lo que hay malo de mi vida, que quiere mostrarme el camino a seguir. Querido Dios y Padre, te damos gracias, gracias y mil gracias, porque tenemos esta bendición de contar con tu palabra, Señor. Gracias porque la tenemos completa, diferentes colores, formas, tamaños, versiones. Es una libertad que a veces no valoramos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchos tienen apenas porciones y otros nada, solo en la memoria. Gracias por la bendición de tu palabra. Ayúdanos a verla, Señor, como que tú mismo hablas a nuestros corazones. Háblanos, sigue hablándonos a través de ella. Corrígenos, enséñanos. Ayúdanos a vivir en justicia, a corregirnos nosotros para poder también acompañar a otros que necesitan. Sigue hablando a nuestras vidas. Sigue dando claridad, Señor, sobre este mensaje. Y que en este mes podamos redescubrir el valor que la Biblia tiene y lo que tú quieres decirnos a través de ella. En tu nombre, Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, oramos y damos gracias. Amén.